Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores. Acompáñennos en esta hora de noticias. Y hacíamos paso a las informaciones. La sangre sigue corriendo en el país y 2 jóvenes han sido asesinados en un sector de Choloma, esto a machetazos. Veamos. Dos hombres fueron brutalmente asesinados a la orilla del río El Ocotillo, sector La Jutosa, Choloma, donde se encontraban cargando arena. Según información de los vecinos de la zona, sujetos desconocidos llegaron al lugar a raptarlos y posteriormente quitarles la vida con machete. Andaba uno que se llama Mengo, que le dicen, y otro muchacho que son primos míos, que son Mario y Beto. ¿Saben de ellos? Sí, ya llegaron a la casa, gracias a Dios. ¿Los otros 3 muchachos ya llegaron? Sí, ya llegaron. Sí, solo estos 2 nomás. Ellos tenían miedo de venir aquí abajo, pero yo supuestamente, como les digo, yo los aconsejaba, no vayan. Ellos así cargaban así a los bolqueteros. Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Amaya y Erling Joel Cáceres, ambos entre 20 y 24 años. Al lugar llegaron sus familiares, quienes señalaron que se dedicaban a la extracción de arena del río y que habían recibido amenazas previamente. Sí, eran 5 amigos, ellos siempre andaban juntos cargando arena. Usted sabe, ¿verdad? Para sostener la familia y toda la situación que tenemos en este país como está. Y era lo único que ellos hacían, pues. No le hacían ningún mal a nadie, ellos venían a cargar su bolquetada de arena y ya tenían para la comidita. No, es que ellos no tenían problema. El problema es que sí les me han dicho que no fueran a los bosques, pero yo no sé de dónde terminan los bosques o dónde empiezan. Pero sí les me han dicho que a los bosques no fueran. Bueno, de repente algunas amenazas, usted sabe, de repente los jóvenes no dicen verdad por miedo, por temor. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados entre matorrales a orilla del río, con las manos atadas, signos de torturas y un pañuelo rojo en la boca. Se descarta el rapto de otros 3 jóvenes. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Mientras tanto, una niña de tan solo 8 años fue identificada como Cristina Isabel Gutiérrez Galo, quien falleció por sumersión en el río Umuya, a la altura de la Ceibita La Unión, esto en Victoria Lloro. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue rescatado ese día. Los familiares y seres queridos trasladaron ya sus restos hacia San Pedro Sula para darle el último adiós en un emotivo velatorio. La tragedia ha conmovido a la comunidad, recordando la importancia de la precaución en zonas acuáticas. Y hacíamos paso a otras informaciones y nos enlazamos con el periodista José Luis Castellanos hasta el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral, donde ese día han llegado las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones y también de la ATIC para poder intervenir esta área debido a todas las denuncias que se han realizado sobre adulteración de actas. Es así, José Luis Castellanos, ¿cuál es la información que se tiene hasta este momento? Lo veo todavía en las afueras del Infop. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores. En efecto, tal y como lo menciona, bueno, en horas más tempranas precisamente fue que se pudo observar la presencia de la Dirección Policial de Investigaciones a lo interno de acá, de lo que es el Infop, el Centro Logístico Electoral precisamente, que pertenece al Consejo Nacional Electoral, donde se está llevando a cabo todo lo que es el registro o conteo, por decirlo de una mejor manera, de cada una de las papeletas y urnas que se distribuyeron a nivel nacional en las elecciones internas de nuestro país. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues la información que se maneja hasta el momento, porque no hubo autoridad portavoz de la institución que se nos diera a conocer, ni tampoco por parte del Consejo Nacional Electoral, simplemente información extraoficial es la que manejamos hasta esta hora, es que pues precisamente por las múltiples denuncias, tal y como usted lo mencionaba, licenciada, se apersonaron hasta acá y pudimos observar que fueron en específico 3 urnas las que estaba revisando la Dirección Policial de Investigaciones a lo interno, ya que fueron alrededor
de 3 horas que permanecieron a lo interno. A nosotros únicamente fue alrededor de 5 minutos que se nos permitió el acceso para que pudiésemos observar cómo se estaba llevando a cabo este proceso en normal y debida forma, porque se continuaba realizando el conteo en las demás mesas donde están las papeletas que se están revisando por las personas encargadas de este proceso, y únicamente en una mesa se tenían 3 urnas. Algo muy curioso fue que cuando se nos permitió el acceso a los diferentes medios de comunicación, una persona a lo interno de este centro logístico dijo que no se realizara toma de apoyo para lo que son las mesas del Partido Libertad y Refundación. Desconocemos el por qué este comentario, el por qué no permitió precisamente que se realizaran estas tomas, sino que única y exclusivamente en las mesas donde estaban las urnas y actas precisamente del Partido Nacional y Liberal. Sí, fue poca la presencia, se podría decir, de autoridades a lo interno de este centro logístico acá en Infop, pero como lo mencionaba y lo reitero, no se tuvo la presencia de autoridades para que pudieran dar declaraciones y especificar, porque reiterando nuevamente, de manera extraoficial se maneja que son denuncias. Es por eso que vinieron hasta acá a revisar estas 3 urnas que desconocemos en qué nivel presidencial, alcaldías o de diputados que se estaban revisando, pero sí eran esas las que al parecer tenían ciertos inconvenientes. Ya de momento, si se contó con la presencia de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, hasta ese punto no conocemos porque no pudimos observar la presencia de ellos, ya que en el caso de ser de documentación de documentos sí tendrían que ser ellos por parte de la DPI únicamente el tema de investigación. Así fue como se desarrolló esta tarde en el centro logístico electoral de acá del Infop, precisamente que está a cargo del Consejo Nacional Electoral. No sé si tiene alguna consulta desde estudio, licenciada, si no yo retorno con usted. Perfecto, muchas gracias José Luis por esa información. Nos mantenemos por supuesto de todo lo que suceda en torno al Consejo Nacional Electoral, y precisamente también vamos a darle a conocer a ustedes que la presentación voluntaria de Carlos Fonseca, quien es el encargado de la empresa del transporte del material electoral durante las elecciones primarias, fue suspendida debido a una complicación médica. Sin embargo, pese a lo registrado, sus declaraciones generaron controversia debido a las nuevas versiones sobre las irregularidades suscitadas este pasado 9 de marzo. Obedeciendo a lo que estima la ley, el representante de Ingeniería y Transporte de las Maletas Electorales del Consejo Nacional Electoral llegó a los tribunales de justicia para comparecer de forma voluntaria a su audiencia de declaración de imputado tras acusársele por las irregularidades en la distribución de las mismas. Se aseguró que la guerra política está salpicando a las personas inocentes. Cachureco y toda la cosa, ahora ya cambió la nómina porque mi socio realmente es de libre, entonces no sé, aquí es una situación que están tratando de levantar una cortina de humo con este tema para afectar el transporte, pero lo que quieren tapar es el verdadero problema, el verdadero conflicto de interés que es visible dentro del Consejo Nacional Electoral. Que todo está llevándolo a un juego y lo que están haciendo es tratando de echarle el clavo a alguien para quitarse ellos de encima. Porque hay una guerra interna entre los partidos por mostrarse fuertes ante la ciudadanía y eso. Antes de ingresar a su audiencia, Fonseca fue trasladado a una clínica privada tras haber sufrido una descompensación física, a lo que su defensa legal arguye no es ninguna estrategia para dilatar el caso, y enfatizó que no existe ningún arraigo de su cliente con Oscar René Aguilera y Bernardo Aguilera en la adjudicación de este proceso. Una dilatoria, sino que ¿qué podemos hacer si en la audiencia, qué podría hacer el juez? Si don Carlos se desmayaba en la mera audiencia, o sea, ahí no hay médicos, ahí no hay nada de emergencia, por lo tanto preferimos nosotros mejor ingresarlo a una clínica y que se suspenda la audiencia y se señale una nueva audiencia ya con la familiar. Ningún pariente del señor Oscar Aguilera o del señor Fonseca, como andan en las redes, es totalmente legal. Ahora, si la Junta Nominadora
fuera integrada por un familiar cercano a los que ganaron la licitación, eso sí es prohibido por la Ley de Contratación del Estado. Tras lo registrado, autoridades judiciales afirman el juez señalará una nueva fecha para dictaminar la continuidad del proceso, siempre y cuando sea notificado por su defensa legal mediante la justificante de su falta por su causa médica. Él tiene que traer su respaldo, que sería una constancia médica, entonces el juez pues posiblemente podría estar reprogramando esta audiencia. O la justificación, ¿verdad?, que sea respaldada, una justificación de que por qué no se presentó este día, pero recordemos de que todavía están vigentes las órdenes de captura. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bien, y entes de la sociedad civil ven de forma positiva las últimas acciones desplegadas por parte del Ministerio Público. Sin embargo, aseguran también es necesario que se logre requerir a los autores intelectuales que ocasionaron el atraso de la entrega del material electoral. Primeras acciones del fiscal general en la presentación de 2 requerimientos fiscales, pues lo vemos bastante esperanzador cuando no se trate de una justicia selectiva, para empezar, y que se trate de una investigación sustentada en pruebas y evidencias. Es importante destacar que los 2 requerimientos fiscales, si bien es cierto, se habla de llegar a los actores intelectuales del delito y todos estos escenarios de suspicacia que han pasado en torno a estos eventos, es muy importante señalar que la línea de acción investigativa que lleva por los momentos el fiscal del Ministerio Público, si vemos, el primer requerimiento va en torno a la comisión evaluadora o la comisión de dictamen técnico. Porque, es decir, en este proceso de compras y contrataciones es donde se da el origen, el vicio que empieza este problema de las elecciones. Y también diversos sectores han expresado ya su preocupación respecto a las recientes acciones del Ministerio Público y temen que las investigaciones y las medidas adoptadas por la institución también puedan retrasar o entorpecer la declaratoria oficial de todos los resultados electorales. Después del despliegue de requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público, expertos en temas electorales esperan que estas acciones no sean una cortina de humo para entorpecer la declaratoria de las elecciones, la cual está programada para el 8 de abril. Además, aseguran que existe un ingrediente político por parte del actual gobierno. Que este boicot solo pudo venir desde el gobierno en complicidad con las organizaciones. No hay forma que el Partido Nacional o el Partido Liberal hayan incidido en las Fuerzas Armadas o en los contratos. No hay forma, o en la distribución de materiales. Los únicos que pueden hacer eso es el partido de gobierno. Entonces es obvio que el fiscal general fue puesto ahí, digamos, con la bendición del partido de gobierno, pertenece, al partido de gobierno. Asimismo, expertos legales son del criterio que el Ministerio Público lo que hizo solo fue calmar la presión mediática en los medios de comunicación, agregando que la investigación se debe de ampliar a otras personas que también están involucradas. Creo que la presentación de estos requerimientos obedece a esa presión y lo que esperaría que no sean los únicos que se presenten, ya que es mi criterio y el de muchas personas, que ahí no son todos los que están ni están todos los que son. En lo particular tengo mi reserva en cuanto a la responsabilidad que puede tener el contratista que firmó ese contrato con el CNE. Por otra parte, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, asegura que el gobierno no tiene nada que ver en lo ocurrido en el proceso electoral primario. Asimismo, manifestó que se espera que los entes de justicia encuentren a los verdaderos responsables. Yo creo que, como le digo, debe de parar la farsa, la manipulación y ser claros, ¿quién maneja las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral? El Consejo Nacional Electoral. ¿El gobierno tiene algo que ver? No, el gobierno hizo lo propio, si había que prestar vehículos, si había que hacerlo como se hace en todo el proceso electoral. Nosotros fuimos de manera transparente, se apoyó el proceso en todo lo que hemos estado. Por ejemplo, en el caso de la Cancillería, nosotros firmamos convenios con la OEA para la... El Ministerio Público anunció más requerimientos fiscales y se espera que los consejeros del Consejo Nacional Electoral rindan su declaración el próximo 10 de abril. En cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya.
las noticias con la periodista Berenice Amaya, quien se encuentra con la secretaria de la CENAF, donde están informando que son más de 1000 denuncias las que se han recibido de violencia contra la niñez. Berenice, con usted, buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, en estos momentos me acompaña la ministra de la CENAF, Lizeth Cuello, para que ella nos amplíe información en torno a la problemática que está pasando con la niñez. Sabemos que también hay bastantes denuncias por violencia. Si nos amplía información, ministra. Sí, por supuesto, lamentablemente, por su condición de vulnerabilidad, los niños y las niñas suelen ser el punto de choque del estrés y la dinámica intrafamiliar, al punto que niños se ven víctimas de maltrato físico, verbal, incluso emocional. Tenemos niños que lamentablemente son abandonados en los centros hospitalarios, niños que en situación de calle. Tenemos operativos conjuntos con la Policía Municipal, el Ministerio Público, nosotros, para la identificación de niños en situación de calle, el llamado de atención a los padres. En fin, hay una vulnerabilidad por la condición de niño, a la cual nosotros como CENAF estamos atendiendo de manera inmediata en todo el territorio. Como Secretaría somos la única instancia que protege en el caso de una vulneración a los niños y a las niñas. Le corresponde al Ministerio Público, en el caso de que hay delito, las investigaciones. Entre tanto, nosotros protegemos a los niños, muchas veces en hogares, instituciones, esperando los procesos de investigación en el que se identifique el agresor y se determinen las medidas a tomar. Quiero hacer el llamado y aprovechar a tener a las familias, como siempre, ¿verdad? El cuidado especial para los niños y las niñas. Recordar que por su condición de niñas, un grito, ¿verdad?, un golpe tiene un efecto que puede marcar su conducta posterior, su desarrollo emocional y social. Como adultos debemos buscar mecanismos de canalizar ese estrés y recordar que los niños en la familia deben ser los principales protegidos y aislados de situaciones de tensión emocional que los lleven a ser golpeados o víctimas de malos tratos. ¿Cuántas son las denuncias que se han recibido, ministra, en lo que va del año? Ya en lo que va del año vamos como por 1.800 denuncias en todo el territorio. Por supuesto, se suceden más en las ciudades con mayor densidad poblacional. Estamos hablando de la zona atlántica, de la zona central del país y occidente, y por supuesto aquí en Francisco Morazán. Muchas gracias. Ya hemos escuchado las declaraciones por parte de la ministra de la CENAF, Lizeth Cuello, quien nos amplía esta importante información. Regreso con usted, licenciada Janet Flores, al estudio central. Buenas noches. Bien, y damos paso a otras noticias. El alto precio del café en el mercado internacional y las remesas familiares ha provocado que las reservas internacionales del país incrementen 5.1 meses de importaciones. El Banco Central reporta un aumento en las reservas internacionales. Las brutas están en 8.616.2 millones de dólares y las netas en 8.335.7 millones de dólares, con las cuales se pueden cubrir 5.1 meses de importaciones. Uno de ellos ha sido el repunte histórico que han tenido los precios del café en superar los $400 el quintal. Esto ha hecho que mejoren, ¿no?, la captación de divisas, pero otro factor importante es las remesas. A febrero del presente año, si lo comparamos con el año anterior, se han captado más de 300 millones adicionales. El alto precio del café en el mercado internacional es coyuntural, asegura el jefe de investigaciones económicas del FOSDE. Pero recordemos que esto es totalmente coyuntural. ¿Por qué? Porque
que la recuperación se debe básicamente, o se explica, como el Banco Central muy bien lo dice, por el aumento de precios, y hay un desafío que tiene que ver con la productividad del aromático. En este sentido, entonces, lo que debemos de hacer es observar cuáles son los principales problemas que está teniendo el sector agrícola, para especialmente lo que tiene que ver con el café, que están asociados a cambio climático, problemas que están asociados a falta de mano de obra, para lograr mejorar la productividad y que realmente podamos capitalizar de mejor manera estos aumentos en los precios. Los empresarios esperan que el incremento de las reservas internacionales provoque una mejoría en la disponibilidad de dólares para los diferentes sectores productivos. Sí, desde luego tiene que haber una mejora, pero recordemos que es algo por el flujo del café. Verdad que ha habido un gran precio del café y ha habido una mejora también porque podemos llegar a los 7 millones de sacos. Entonces todo esto pues puede mejorar definitivamente la economía y el ingreso, desde luego, porque ha aumentado aproximadamente unos 350 millones de dólares de ingresos adicionales. Los entendidos en la materia económica aseguran que los factores que han provocado un incremento en las reservas internacionales son el alto precio del café, que ronda entre los 391.40 dólares el quintal, un mayor ingreso de remesas familiares, ya que en este 2025 han subido en 300 millones de dólares más que el año pasado, y por los desembolsos por préstamos de organismos internacionales de crédito. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Mientras tanto, el lanzamiento de licitación para la construcción de la represa El Tablón desató la preocupación en los productores agrícolas y ganaderos del Valle de Quimistán, que sufrirán la inundación en sus terrenos, ya que en la zona millonarias inversiones que estarán siendo afectadas por la aclamada obra de infraestructura. Ya la ENE debió venir a decirnos a nosotros qué es lo que ellos consideran impacto. ¿Cuál mesa técnica? Una mesa técnica después de que todo está consumado. La construcción de la represa El Tablón en el río Chamelicón encarna para miles de personas que habitan en la zona norte una esperanza para que se mitiguen las temidas inundaciones en épocas de lluvia. Pero para los productores agrícolas y ganaderos del Valle de Quimistán representa la pérdida de millones de lempiras invertidos en ese lugar. Hay proyectos de más de 150, 200 millones de lempiras que se han hecho para poder producir, en el cual van a ser afectados al 100% según lo que se habla, donde iría la cortina, y nadie se ha acercado a estos productores o a estos pobladores para decirles las reglas claras cómo se va a manejar este tema. Creo que es indispensable que se convoque a todos los pobladores de las zonas afectadas para poder socializar el proyecto. Creo, como le dije anteriormente, que los pobladores de allá están claros de que es un beneficio para mucha gente también en el Valle de Sula, pero buscar la menor afectación posible y en caso de ser afectados que se les pueda indemnizar de una manera real y no en bonos, como le decía yo, a largo plazo. Y eso no le sirve a nadie. Mientras que desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, organismo que ha insistido en la construcción de la importante obra, señalan que desde el gobierno ya se debe trabajar en la compensación para todos los que serán afectados. La última etapa que tenemos ahorita, especialmente el gobierno, tiene que concentrar en ver el tema social del proyecto, a compensar toda esa población que van a ser afectados, siempre buscando el bienestar de la mayoría de la población, especialmente el área del Valle de Sula, ese sacrificio que ellos tienen, pero sí nosotros estamos muy claros y muy seguros que el gobierno va a dar las compensaciones correctas y necesarias para que ellos no sean perjudicados y puedan moverse a otras posiciones donde no van a ser afectados. Según la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula, se estima un total de 1.700 millones de lempiras en pérdidas con la ejecución de la obra, pues se afectarían unas 1.200 hectáreas donde se cultiva caña de azúcar, plátano, piña, ganado y granjas avícolas. Dicha situación podría convertirse en un fuerte obstáculo para la construcción de la anhelada represa El Tablón, que se espera se construya desde hace 50 años. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y por otra parte, desde la empresa privada se mantienen las expectativas sobre la visita del Fondo Monetario Internacional debido a las consecuencias que pueda tener la revisión del acuerdo que Honduras mantiene con este organismo.
Esperamos de que no vengan a imponer más impuestos, que no vengan a causar más caos y sobre todo a motivar a que esa ley de justicia tributaria continúe su rumbo. Realmente hemos visto de que Honduras lo que necesita es incentivar la producción nacional, incentivar al hondureño, al sector MIPYME de que pueda salir adelante y no trayendo temas confrontativos que vienen a alejar la inversión nacional y extranjera. Vimos que el principal objetivo fue promover la ley de justicia tributaria, lo cual no vino a incentivar la inversión, más bien alejó la inversión y necesitamos traer paz y esperanza al país, y esto no va a ser queriendo crear nuevos impuestos o queriendo desestabilizar. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar, y siempre recuerde estar en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como BTV Somos Todos, además Instagram como BTV-Honduras y asimismo TikTok BTV-HN y por supuesto en la 92.5. Vamos a continuar con las informaciones, y hasta la zona norte del país se encuentra la periodista Cristina Escobar, ya que están saliendo la información del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, acerca de que le quieren robar la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Es así, Cristina, con usted toda la información. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Es así, tal como usted lo ha expresado en este momento, pues el alcalde Roberto Contreras dio declaraciones sobre que el exalcalde porteño Alan Ramos le quiere robar la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, algo que recordemos que meses atrás ellos ya, los dos se habían declarado ganadores de este título. Pero escuchemos lo que ha mencionado el alcalde Roberto Contreras. Consejo Central del Partido Liberal, lo que ha existido es una actitud de hostigamiento, marginamiento y maltrato a nuestros 8 representantes que tenemos cuidando nuestros votos dentro del Consejo Central Electoral. La pregunta esta tarde es: ¿por qué razón sigue siendo este proceso eleccionario dentro del Consejo Central del Partido Liberal tan hermético y tan secreto que están tratando de hacer? Pues ahorita les voy a dar un corte de lo que sucedió después de las declaraciones de la abogada Maribel Espinosa, quien ayer certificó y admitió lo que es el triunfo de nuestra candidatura por un margen el día de ayer de un 7%. Actualmente acabo de recibir un corte de extraoficial en el cual existe un cómputo de 392,000 votos registrados en el sistema. ¿Cuál es la tendencia ahora? Bueno, el señor Alan Ramos, que es el más cercano seguidor nuestro, está con 138,200 votos, que representa un 35% de las urnas escrutadas, que son un 65%, faltando apenas un 35%. Ahora, ¿qué sucede con nosotros, con nuestros votos allá? Bueno, de los 138,200 que tiene don Alan, nosotros tenemos 178,200 votos. Estas son las declaraciones del alcalde Roberto Contreras, quien ha mencionado que el exalcalde porteño Alan Ramos le ha querido robar la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Si ya no hay más preguntas ni más información, retornamos a estudios principales con usted, hasta estudios Janet Flores. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches. Mientras tanto, la Comisión de Presupuesto dio el vistazo bueno para al menos 4 nuevos endeudamientos que se estarían aprobando en el Pleno del Congreso Nacional. Sin embargo, no se dio detalles de los mismos. La oportunidad de reunirse y analizar varios proyectos de ley que han sido enviados, remitidos por el presidente del Congreso una vez recibidos en el Pleno del Congreso Nacional. Varios de estos proyectos requieren opinión de diferentes secretarías de Estado, Finanzas, el SAR, CIT, etcétera, y vamos a esperar para ello la respuesta. En el caso específico se discutieron 2 proyectos que se consideraron favorables en cuanto a las exoneraciones para la importación
de 2 ambulancias de 2 municipios, uno en el departamento de Copán y otro en el departamento del Empira, que van a ser ahora, una vez que se prepare el dictamen, elevados al Pleno del Congreso Nacional. ¿Esto van a pasar entonces? Y le damos un giro a las informaciones. Los accidentes viales en el país se posicionan en el segundo lugar de las muertes a nivel nacional. Sin embargo, hay quienes se resisten y se aferran a la vida. Tal es el caso de José, un hombre valiente que sobrevivió a un trágico accidente de tránsito y nos comparte su historia. A continuación le presentamos la siguiente nota especial que está a cargo de Milaidi Ramos. Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas mortales en el país. Yo soy un sobreviviente de un accidente en motocicleta y voy a relatar un poquito de mi historia. José Trejo Rodríguez es un joven promesa y soñador en el mundo de la barbería. Se levantó una mañana como todos los días para irse a su trabajo a una universidad privada donde impartía clases de barbero. Trejo ignoró la corazonada que le decía que no fuera a trabajar. El joven salió y tomó su motocicleta con rumbo a su centro de trabajo. Pasaron apenas 20 minutos cuando de repente un automóvil le impactó, estrellándolo contra un poste de tendido eléctrico con una estructura de cemento a la orilla de una calle en el Boulevard Juan Pablo II, en la ciudad de Tegucigalpa. El conductor del carro huyó inmediatamente de la escena, dejando a José tendido sobre la acera con heridas graves en su brazo izquierdo, y quien había perdido el conocimiento casi de inmediato. El exceso de velocidad me quitó mi derecho de vía y al momento de ver a la persona impacté en un poste, pues caí golpeado, mal, a punto de morir, pidiendo auxilio a las personas para que me pudieran quitar el casco, y ninguna de las personas me auxilió. Tras el accidente, José Trejo fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social de esta ciudad capital y debido a su condición crítica, permaneció varios tiempo bajo supervisión médica. Poco antes de darle el alta, los médicos le indicaron que sufrió una lesión de raíz plexobraquial, diagnóstico que para los médicos no tiene cura y que según ellos no podrá recuperar la movilidad de su brazo izquierdo tan fácilmente, sin antes someterse a una o varias cirugías que tampoco dan buenas esperanzas. La lesión que tengo es lesión de raíz de plexo braquial con ruptura del nervio de la columna vertebral. Perdí la movilidad en mi brazo izquierdo para siempre. A partir del 3 de diciembre fui y soy y seré siempre, hasta que Dios lo permita, una persona con discapacidad. Aquí en Honduras literalmente me dijeron que no existen operaciones de plexo de raíz porque es bien riesgoso, puede ocasionarme la muerte, puedo quedar vegetal. En el país de El Salvador sí puedo hacerme una intervención. No es 100% seguro, las posibilidades que me dieron quizás fueron un 5%, pero igual yo confío en Dios que ese 5% se pueda. Sí, consumo alrededor de 6 medicamentos, 5 pastillas para el dolor y una pastilla para dormir, porque no concilio el sueño. Han salido de mi bolsa, de la bolsa de mi familia, de la bolsa de muchos amigos que me han ayudado a costearme los medicamentos que me estoy comprando. Alrededor de 16,000 lempiras, se me están yendo casi quincenal. Y como es un apasionado por la barbería, Dios le ha regalado no solo la bendición de salir adelante y de levantarse de una cama, sino que también ha puesto en el corazón de Trejo a formar a un grupo de jóvenes entre 12 y 17 años de edad para que aprendan este maravilloso oficio, quienes todos los fines de semana se van a las afueras del Hospital Escuela Universitario a realizar cortes de cabello totalmente gratis
a familiares de los internos. La labor social en el hospital escuela, gratis, a los familiares, a las personas que llegan al hospital escuela, a las personas que están en las calles, les ayudamos con un grupo de jóvenes también que están emprendiendo en este rubro, para que ellos también puedan servirse también de nuestro servicio, y como parte de gratitud a Dios que me tiene con vida, pues ese es un granito de arena que estamos dando a la sociedad. Pero el sueño de Trejo y de sus muchachos, como él les llama, no es solo ir a la parte de afuera del hospital escuela, sino el de ingresar en algún momento a una de las salas y ofrecer este servicio social también a los pacientes. Mi motivación es que verdaderamente la gente que más necesita, la gente que está en una cama. Y eso es lo que quiero, pues estar adentro de la sala, de las personas que más necesitan, que han estado meses tras meses, que nadie les ha podido cortar el pelo y que andan peludos. Llegar a esa sala, pues, y el consejo que les doy, busquen de Dios, que es la única salida que hay. Ejerzan un oficio, la refrigeración, la barbería, la repostería, lo que a ustedes les gusta. Entonces yo le inspiro a todo joven que está viendo este medio de comunicación tan prestigioso, que tomen ejemplo, pues, y que miren mi ejemplo, y que por lo menos yo sé que más de alguno que está viendo va a decir, sí, este es el llamado que Dios me hizo, voy a tener que emprender en algo, voy a tener que salirme de los vicios, voy a empezar a buscar de Dios, voy a empezar a hacer algún oficio, ayudar a la gente que más lo necesita, y esa es parte también de lo que les puedo decir. José Trejo, sin duda alguna, es un ejemplo de superación y valentía tras ese fatídico accidente vial que cambió su vida por completo. Sin embargo, su testimonio está lleno de resiliencia y de vocación social. Y esto es un ejemplo para muchos jóvenes que han pasado por algo similar. Con la ayuda en cámara de Walter Pérez, en edición Kenner Cruz, les informó Milady Ramos. Gracias por continuar con nosotros. Los miembros del oficialismo ven de forma positiva la deducción de salarios a los parlamentarios que falten a sesiones, luego que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional instruyera como favorable esta medida. Sin embargo, reconocen que para que sea aprobada deberá ser sometida al Pleno. Correcto, que se le deduzca las responsabilidades a los que no llegan a trabajar. Sin embargo, esto ya está contemplado en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y es una atribución del presidente del Congreso deducir, pero también es una atribución del presidente del Congreso Nacional a convocar a las sesiones. Hoy no podemos definir quién llega o quién no llega porque no hay convocatoria. Eso también tiene que regularse también en la ley, que el presidente del Congreso Nacional tiene que convocar, porque hay algunos diputados que hoy no están asistiendo al Congreso porque no están incluidos en comisiones, por ejemplo. Entonces también tiene que reglamentarse el que todos los diputados por igual tengan funciones en las comisiones, en las distintas comisiones que se establecen en el Congreso Nacional, que hasta hoy es una atribución completamente del presidente del Congreso. También Mientras tanto, en medio de debates sobre la suspensión de estos pagos a los diputados que no asisten a las sesiones legislativas, exdiputados del Parlamento Centroamericano han manifestado que esta decisión no es factible, ya que no habrá votos suficientes para su aprobación. Eso no va a pasar, porque ¿quiénes lo van a aprobar? Los mismos diputados. Eso no va a pasar. Sí creo que la sociedad civil y los miembros honestos de los partidos políticos, que estoy seguro que son la mayoría, deben de exigirle.
Y en otras noticias, la Secretaría de Salud ha anunciado que agilizará los pagos pendientes a todos los médicos residentes que prestan sus servicios en los hospitales públicos del país, luego de las constantes asambleas informativas realizadas por estos profesionales en distintos centros asistenciales, exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales. Que no son la mayoría. Esta Secretaría de Salud ha cumplido con el pago de la mayoría de salarios de los trabajadores de la salud, es decir, de las personas, por ejemplo, que tienen plaza, la totalidad de esas más de 31,000 personas, justo que hemos aumentado las plazas de 16,000. Mientras tanto, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Marco Elito Girón, confía en que estas asambleas del Colegio Médico no sirvan para impulsar a alguien, así como en el 2019, que la presidenta de esa institución la utilizó como una plataforma política, aseguró. Mire que en un año político donde vienen las elecciones generales, cualquier situación pues se presta a suspicacias. Y es que la vez pasada, la Junta Directiva del Colegio Médico, cuando estuvimos en una lucha contra la privatización de la salud y la educación, la expresidenta de ese entonces se lanzó a una candidatura, a pesar de que nosotros le pedimos la renuncia como presidenta del Colegio Médico. Y hay un antecedente histórico que no queremos que se repita. No queremos que nuestro glorioso Colegio Médico de Honduras, que es nuestro sindicato, vaya a ser utilizado como plataforma política para eventuales candidaturas a aspiraciones personales. Por eso hacemos un llamado tanto a las autoridades de salud como a las autoridades del Colegio Médico para que se sienten a dialogar. Y hasta aquí con las noticias. Gracias por habernos acompañado y haberse informado con nosotros, pero siga haciéndolo a través de nuestras redes sociales, porque de esa manera usted va a tener una mejor interacción con nosotros y, por supuesto, estarse informando de lo que sucede de último minuto. Será hasta el día de mañana. Que tengan todos ustedes una feliz noche.